presunción, a la creencia, a la idea, al yo creo, yo supongo, pues los que dicen aquí el 69, ¿no? De que el contribuyente no tiene activos, no tiene personal, no tiene la estructura para prestar los servicios que dice que presta, ¿no? Entonces, basado en eso, que eso sí lo debe de comprobar fehacientemente la autoridad, pues concluye entonces, si no tiene nada de esto, pues entonces se supone, deduces válidamente de pues, que la operación nunca se llevó a cabo, ¿no? Pero tiene que demostrar eso. Entonces, cuando estamos en esa situación, pues también ahí estamos hablando de una operación inexistente, que a veces ocurre que sí son reales, ¿verdad? Porque no por el hecho de que a juicio de la autoridad el proveedor de tus bienes o servicios no cuente con esto, según la autoridad, con su criterio, su opinión, que porque el proveedor le presentó la vacuna del perro, pues entonces no tienes instalaciones, ¿no? Para prestar, o porque el proveedor en su declaración anual se le olvidó o omitió presentar el dato de sueldos y salarios, que luego a veces pasa, no sé ustedes, pero yo sí he visto declaraciones anuales en donde al revisar los datos informativos de deducciones ves que no pusieron salarios y pues tienen empleados, ¿no? Pagan seguro social y todo. Simplemente un error de la persona que llenó la declaración, no le puso el dato de sueldos y salarios. Y ya por eso la autoridad dice, es que basado en su declaración anual del proveedor, no tiene salarios declarados, entonces no tiene personal. Y entonces, operación inexistente, ¿no? Un ejemplo, ¿no? De algo que en la práctica ha pasado, yo lo he visto. Entonces, mucho cuidado con cómo presentamos las declaraciones, ya saliendo un poco del tema y ubicándonos en el momento actual de declaraciones anuales, pues mucho cuidado con las declaraciones, ¿no? Con lo que presentamos en las declaraciones anuales, porque estamos viendo un cambio en cuanto a, pues, no podemos decir que es un cambio en los criterios, en las políticas de la autoridad, sino simplemente la autoridad está a la ley. Hay modificaciones legales en las leyes fiscales, en la ley del impuesto sobre la renta, en el Código Fiscal de la Federación, y esta es una de estas, la de las operaciones inexistentes, en donde la autoridad, para llegar a la conclusión, a la presunción de la que operación es inexistente, se basa mucho en lo que declara el contribuyente, en los proveedores. Si el proveedor no declara activos, que eso también yo lo he visto declaraciones en donde no ponen nada de activos fijos, a pesar de que los hay, obviamente, pero el contador o la persona que hizo la declaración, por hacerlo a prisa o por no tener el cuidado, también el comentario que hacía Montserrat hace un rato, de hacer las declaraciones con calma, de no precipitarse, es una excelente recomendación, ¿no? Porque a veces por hacerlo, por sacarla ya, o porque tenemos mucho trabajo y por liberarnos ya de declaración, la mal llenamos. A veces tenemos la idea de que lo importante nada más son los datos donde se determina la base fiscal, y ya los informativos que vienen ahí, eso no importa, ¿no? Porque eso no repercute en la determinación del impuesto. Y eso es un error. A lo mejor en los años anteriores se valía, no pasaba nada si todos los datos informativos los dejabas en blanco. Pero actualmente la autoridad fija mucho en los datos informativos. Incluso hemos podido darnos cuenta de que la autoridad toma esos datos informativos para llegar a conclusiones como esta, o incluso ya en la nueva plataforma, por así decirlo, la de la declaración actual, donde muchos se quejaban de que es que no jala mi declaración, no reconoce mis pérdidas, o que no reconoce mis pagos provisionales. A veces, con todo respeto para los contadores y contribuyentes que alegaban esto, era cuestión de que ellos mismos habían hecho mal la declaración de años anteriores. Habían dejado en blanco datos informativos, que ahora el sistema del SAT pues toma para jalar esa información, pero si tú tienes en blanco en las declaraciones anteriores ese dato, pues acá no te va a reconocer nada, porque tú lo primero te decía la autoridad, presenta declaraciones complementarias, corrige ese error. Pero a veces somos tan cerrados o tan necios en querer, lo fácil es decir, la autoridad está mal, la autoridad no sabe hacer su trabajo, eso es lo fácil. ¿Por qué no analizamos lo que nosotros hacemos y nos damos cuenta de que muchos de los problemas somos los causantes nosotros mismos? Porque hacemos mal las cosas, las hacemos al ahí se va, por diversas circunstancias. Obviamente tenemos mucho trabajo, repito, tenemos la idea de que los datos informativos no sirven para nada, que lo importante nada más es la determinación del impuesto, y olvidamos que esos datos informativos son importantes porque pueden ser el soporte para lo que vamos a hacer en el futuro. ¿Cuántas veces hemos visto el dato de la CUFIN, de la CUCA en blanco en las declaraciones anuales? Y esos son datos informativos para poder nosotros soportar en un futuro el no retener impuesto en el pago de dividendos.
en una reducción de capital, que no haya un impuesto sobre la renta. Pero si no hemos declarado ante el SAT saldo de CUCA, ni saldo de CUFIN, ni saldo de pérdidas fiscales pendientes de amortizar, pues entonces cuando el SAT nos controvierte o nos dice que estamos mal y que debemos de revisar, en lugar de hacer esto, de decir, a ver, vamos a ver lo que hice en el pasado, a ver si es cierto que... Lo primero es, está mal el SAT. Y eso, desde mi punto de vista, es un error que muchos de nosotros cometemos. Y ustedes no van a dejar mentir, porque a menos que yo sea el único que vea todos sus problemas, a mí me tocan todos los contribuyentes que hacen mal las cosas, pues yo creo que ustedes también, ustedes que se dedican a trabajar de manera independiente, que revisan declaraciones presentadas por otros contribuyentes, por otras personas, otros contadores que llevaron a ese cliente antes que ustedes, y que pues yo creo que lo primero que se hace cuando te llega un nuevo cliente, pues es revisar qué hay en el pasado, ¿no? Revisar sus declaraciones, cómo están presentadas, darte una idea del historial fiscal de ese cliente. Y ahí te vas a dar cuenta de esos errores, ¿no? De esas situaciones donde te dejaron en blanco. Yo acabo de ver no hace mucho una declaración donde dejaron en blanco los estados financieros. ¿Por qué? Pues quién sabe. ¿Y saben qué pasó con esa empresa? Que cotizó, ¿no? ¿Cómo es? Cuando entras a gobierno, es cotizar, pero tiene otra palabrita, otro nombre, se llama la palabra. Pero bueno, cotizó ante una entidad de gobierno, tiene una palabra, se me fue el nombre, bueno, concursar, gracias, Iro, concursar, exacto, entonces concursó para esa obra, y pues ahí le pidieron las declaraciones anuales, y la primera observación que le dijeron, los estados financieros vienen en blanco en la declaración. Ah, caray, y fue cuando el contribuyente dijo, y bueno, ¿y esto por qué se quedó en blanco? Pues el contador así se le hizo fácil dejar en blanco los estados financieros, seguramente porque pensó, esos son datos informativos. Y la cosa era que tenía prisa por sacar esa declaración anual de esa persona moral y chinga a su madre, ¿no? Ahí está. Y luego vienen los problemas, ¿no? Esto fue con una empresa que luego pues se presentó, lo ideal era presentar una complementaria rellenando esos espacios en blanco, pero esta persona lo que hizo cuando fue con el contador, que fue un despacho independiente el que le llenó la declaración, dijo, no te preocupes, ahorita inmediatamente lo solucionamos. ¿Y qué hicieron? Teclearon los datos directamente en esos espacios sin presentar complementaria y la volvieron a regresar, la impresión, a la impresión. La escanearon y dijo, mándale esto. ¿Y qué pasó? Que viene otra vez de regreso de parte de la entidad gubernamental diciendo, esa declaración que ahora me presentas tiene algo raro. El tipo de letra con el que vienen los números en los estados financieros no coincide con los demás números que vienen en otros rubros. Aclárame eso porque está así. Otro pinche problema de aclarar por qué venían con números diferentes exactamente. Y cuando tú la veías, cuando yo la vi, pues sí se veía muy, muy evidente el tipo de letra, que incluso eran números más grandes que los que veían en otro. Entonces se veía que estaba superpuesto, que no era real, que era falso aquella información que tú le estabas presentando a una entidad de gobierno. Cosa que también ha cambiado, porque yo he asesorado a constructoras durante muchos años que concursan, gracias Iro por el recordatorio, que concursan ante entidades de gobierno, y yo me acuerdo que antes tú les presentabas lo que fuera y no había observación ninguna, ¿no? O sea, como que nada más recibían, vieran que ahí está, chin, chin, al expediente y a la fregada sale ya, ¿no? Pero ahora, de un tiempo para acá, ya te observan, ya te dicen, oye, aquí te faltó esto, oye, ¿por qué está esto así? Ya te cuestionan, ¿no? Sobre la información que tú le estás presentando, perdón. Entonces, como que ya la revisan. Antes se veía que no la revisaran. Nada más era cumplir con el requisito, veían y chin, a la fregada, ¿no? Sin mayor asunto. Entonces, debemos de cambiar nosotros, como profesionistas, nuestra manera de trabajar. De darnos cuenta que ya no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes, porque ahora las cosas ya son distintas, ¿no? Tanto como contadores, como profesionistas y como contribuyentes. Necesitamos cambiar nuestros controles. Necesitamos generar más documentación tendiente a ¿qué? Pues a demostrar la materialidad, la realidad de las operaciones. Porque hasta hace algunos años
el realizarlas de una cierta manera era suficiente, con generar el comprobante de la operación, el estado de cuenta donde aparezca el pago que le hicimos al proveedor, nuestro registro contable y listo. Yo me acuerdo hace como, cuando yo empezaba en esto, en lo de la defensa fiscal, es a lo que más me he dedicado en los últimos años, yo me acuerdo que con un amigo que es mi maestro en este tema, saludos para Marcial, que sé que no, él no ve este tipo de emisiones, pero allá al universo, saludos Marcial, mi maestro en estos temas, cuando yo empecé a trabajar con él, a ver este tipo de situaciones de defensa fiscal, nos tocó un caso en donde a la autoridad quiso hacer algo como lo que hace ahora, tratar de que el contribuyente demostrara la materialidad de la operación. Y entonces, aunque se le presentaron facturas, estados de cuenta y registros contables, él dijo, no, yo requiero más para asegurarme de que esta operación es real, porque la vio rara. Y pues nosotros tranquilamente, con las manos en la cintura, le ganamos el juicio, porque simplemente alegamos, nada de esos documentos que me pides están contemplados en la legislación fiscal como obligatorios para yo generarlos o recopilarlos. Y tan tranquilos en un medio de defensa que a lo mejor 10 páginas o una cosa así, nos dieron la razón y lo ganamos. Ahora, las cosas son distintas. Ahora tú ya no puedes alegar simplemente es que eso no está en la ley. Y ya ganarlo, pues no. Tienes que alegar más cosas, tienes que soportar tu operación de otra manera, ¿no? Entonces, así como el contribuyente tiene que cambiar su actitud, cambiar los controles, fortalecerlos, porque los tiempos ya lo ameritan, igual nosotros debemos de ser más detallistas en nuestro trabajo. Requisitar absolutamente todos y cada uno de los recuadros que te pide la declaración anual, claro, los que sean aplicables al caso particular, obviamente, pero no dejar en blanco nada, porque si no más adelante podemos tener un contratiempo que nos va a implicar más chamba, el tener que estar alegando, aclarando, revisando, presentar complementarias, cuando lo pudimos haber hecho desde un principio bien y evitarnos todo esto, ¿no? Entonces, ya me salí del tema. Pero bueno, estaba relacionado con esto de las operaciones inexistentes, ¿no? Entonces, en el caso de las operaciones falsas, Basilio incluso un análisis de estados financieros mediante razones financieras. Casi todo es rastreable, dice Miguel. Jackie, no supieron hacerla bien con el tipo de letra, pero eso sí es mediocridad. Solicita una licitación, dice Flor. Exacto, sí, licitación, también era la otra palabra. Gracias, Flor. Sí, la verdad no lo supieron hacer, Jackie, con eso, pero se metieron en más problemas, ¿no? Al final no obtuvieron, no ganaron el concurso, y creo que uno de los grandes problemas que tuvieron es por todas esas inconsistencias en su documentación, en donde la verdad, por mucho que aclararon, pues ya estaba raro el asunto, ¿no? Se vio obvio que estaba falsificado eso, que no era la declaración presentada ante el SAT, y pues obvio, ¿no? O sea, la consecuencia era previsible, ¿no? Entonces, operaciones falsas. Entonces, aquí el asunto es, recuerden, requisiten todos y cada uno de los apartados que pide la declaración anual, porque de ahí te pueden determinar que una operación es inexistente, aunque no sea cierto. Porque dejamos en blanco, decía yo, el rubro de activos fijos, que dejamos en blanco los salarios. Y eso toma mucho en base a la autoridad. A veces no es que la autoridad haya revisado físicamente al proveedor, sino simplemente se basa en lo que ha declarado ese proveedor. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta. Entonces, operaciones falsas no necesariamente tienen que ser con operaciones inexistentes, pueden ser operaciones reales, pero que se alteran sus montos, ¿no? Nosotros podemos hacer una operación por 1,000 pesos, por poner un ejemplo, en realidad, pero nosotros podemos decir que eran por 1,500 o por 2,000. Entonces, estamos falseando el monto de la operación. Eso sería una operación falsa, aquella que tiene una base real, pero que alteramos su monto manifestando una cantidad superior a lo que realmente fue. ¿Okay? Eso sería un ejemplo de una operación falsa. Ahora, un acto jurídico simulado. ¿Qué es un acto jurídico? Pues como el nombre lo indica, jurídico, tiene relación con cuestiones legales, ¿no? Con cuestiones de derecho. Entonces, un acto es una actuación
que lleva a cabo una persona de manera voluntaria,